Hola, hola y bienvenidos a un video más en el cual estamos estudiando de las profecías bíblicas. El día de hoy vamos a estar estudiando de los 21 juicios que Dios va a mandar a la tierra y que están divididos en tres. Los primeros son los 7 sellos, los segundos son las 7 trompetas y las terceras son las 7 copas de ira. Voy a estar leyendo los pasajes bíblicos y me voy a estar deteniendo solo en las partes que necesitan explicación, porque generalmente cuando leemos estos están bien explicados, porque lo que dice ahí es literal lo que va a pasar. No es como nosotros que les he explicado que tal cosa significa tal cosa, digamos que los cuernos significan reyes. La mayoría de estos versículos, así como dicen, así es que va a pasar. Entonces, acompáñenme. Ok, antes vamos a regresarnos al gráfico que les hice en el video pasado, en los cuales vamos a recapitular los 7 años de la gran tribulación. Sabemos que a la mitad de la semana, que son los 3.5 años, el anticristo se iba a ver la abominación desoladora, que él se iba a proclamar rey y iba a tener su herida de muerte. Entonces, del inicio de la tribulación va a estar las 21 juicios de Dios, que son los 7 sellos, 7 trompetas y 7 copas de ira. Entonces vamos a empezar a leer el primero, que son los 7 sellos, y nos vamos a Apocalipsis 6. Y dice: vi cuando el Cordero abrió uno de los sellos, y oí uno de los 4 seres vivientes decir como en voz de trueno: ven a mí y mira. Y miré, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba tenía un arco, y le fue dada una corona, y salió venciendo para vencer. Este caballo blanco, que es del primer sello, podemos ver que es la aparición del anticristo. Sabemos que el anticristo viene a imitar todo lo que hizo Dios. Entonces, cuando miren que dice un caballo blanco, es porque en la segunda venida de Dios él va a venir con un caballo blanco. Entonces lo especifica de que él está imitando eso, pero dice que se le va a dar una corona. Si fuera Jesús, porque unas personas que estudian la Biblia dicen que ese caballo es Jesús en su segunda venida, pero no, porque dice que le fue dada una corona. En todo caso, Jesús ya viene con corona porque él era el rey. Entonces se le dio una corona. Dice, el segundo sello, dice, al oír el segundo ser viviente que decía, ven y mira, y salió otro caballo bermejo o rojo, y al que le montaba le fue dado poder de quitar de la tierra la paz, y que se matasen unos a otros, y se le dio una gran espada. Entonces este caballo lo que trae es guerra. Por eso Jesús nos decía que se levantará reino contra reino y nación contra nación. Este caballo lo que viene a traer es la guerra. El 5 dice: cuando abrí el tercer sello, oí un tercer ser viviente que decía, ven y mira. Y miré, y he aquí un caballo negro, y el que lo montaba tenía una balanza en la mano. Y oí una voz de en medio de los 4 seres vivientes que decía: 2 libras de trigo por un denario, y 6 libras de cebada por un denario, pero no dañes al aceite ni el vino. Este caballo lo que trae es la escasez y la hambruna. Se está diciendo que el denario era el pago diario de una persona. Entonces está diciendo que por un pago diario solo vas a poder comprar 6 libras de cebada o el trigo. O sea, no es nada. Quiere decir que el dinero no va a valer nada con la comida, porque va a haber una hambruna feroz. Cuando abrió el cuarto sello, oí la voz del cuarto ser viviente que decía, ven y mira, y he aquí un caballo amarillo, y el que lo montaba tenía por nombre Muerte, y el Hades le seguía, y le fue dada potestad sobre la cuarta parte de la tierra, para matar con espada, con hambre, con mortandad y con la fiera de la tierra. Bueno, y aquí nos dice en este sello que la muerte y el Hades vienen cabalgando en este caballo. A consecuencia de los primeros caballos, que es la muerte y la hambruna, perdón, la guerra y la hambruna, sabemos que consecuencia de eso va a ser la muerte. Y no sé si ustedes se recuerdan en las caricaturas que ejemplificaban a la muerte como una calavera con una sotana negra y el ganchito, que supuestamente es la persona que reclama el espíritu y la verdad que así es. La muerte es un ser demoníaco, un ángel de las tinieblas, que reclama el espíritu de los no creyentes que murieron. Y el Hades es también un ángel demoníaco que reclama el espíritu que murió de la muerte, se lo reclama para llevárselo al abismo o al infierno. Entonces esa es la diferencia. Entonces el Hades y la muerte pueden ser lugares, también puede ser
personas, o en ese caso ángeles demoníacos que tienen su función. Entonces eso es lo que nos dice en este sello. Sigamos leyendo. Y dice, cuando abrió el quinto sello, vi abajo del altar de las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían, y clamaban a gran voz diciendo, ¿hasta cuándo, Señor santo y verdadero, nos juzgas y vengas nuestra sangre de los que moran en la tierra? Y les dieron vestiduras blancas y se les dijo que descansen todavía un poco de tiempo hasta que se completara el número de los consiervos y sus hermanos que también habrían de ser muertos como ellos. Estos son todos los mártires que hubieron en la historia y le están reclamando al Señor, diciéndole cuándo Dios va a vengar la sangre de todas esas personas que les hicieron ese daño. Entonces Dios les dijo, como tengan paciencia, porque todavía falta de que se les una más gente, que son los que van a morir en la tribulación, en los 7 años de la tribulación. Entonces está diciéndole al Señor que tengan paciencia, que se les va a unir más gente, y ya cuando se les una todas las personas que fueron mártires que van a ser mártires en la tribulación, entonces en ese momento Dios va a vengar la sangre de ellos. Y dice, miré cuando abrió el sexto sello, y aquí un gran terremoto. El sol se puso negro como tela de silicio, y la luna se volvió toda de sangre. Y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra, como la higuera deja caer sus hijos, cuando es sacudida por un fuerte viento. Y el cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla, y todo monte y toda isla se removió de su lugar. Y los reyes de la tierra, y los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos, y todo siervo y todo libre, se escondieron en las cuevas entre las peñas de los montes, y decían a los montes y a las peñas, caed sobre nosotros y escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero, porque el gran día de su ira ha llegado, y quién podrá sostenerse de pie. Entonces podemos ver que con este sello hoy sí se empieza a desatar lo que es la ira de Dios. En los primeros sellos lo que estaba era la ira del diablo, que es lo que viene, el anticristo, y Satanás, que viene detrás de él. Ahorita ya, después de este sexto sello, se desata la ira de Dios. Y nos vamos al capítulo 8, que ahí está el séptimo sello, el capítulo 8. Cuando abrió el séptimo sello, se hizo silencio en el cielo como por media hora, y vi a los 7 ángeles que estaban de pie ante Dios, y se les dieron 7 trompetas. Otro ángel vino entonces y se paró delante del altar con un incensario de oro, y se le dio mucho incienso para añadirlo a las oraciones de todos los santos sobre el altar de oro que estaba delante del trono. Y de la mano del ángel subió la presencia de Dios, el humo del incienso con las oraciones de los santos. Y el ángel tomó el incensario y lo llenó de fuego del altar y lo arrojó sobre la tierra, y hubo truenos, voces y relámpagos y un gran terremoto. Aquí podemos ver que el séptimo sello le da la entrada a lo que es las 7 trompetas, que ahí es donde realmente viene el verdadero juicio de Dios. Y llegamos a las trompetas en Apocalipsis 8:6. Las trompetas. Y los 7 ángeles que tenían las 7 trompetas se dispusieron a tocarlas. El primer ángel tocó la trompeta, y hubo granizo, fuego mezclado con sangre, y fueron lanzados sobre la tierra, y la tercera parte de los árboles se quemó, y se quemó toda la hierba verde. El segundo ángel tocó la trompeta, y como una gran montaña ardiendo en el fuego, fue precipitada al mar, y la tercera parte del mar se convirtió en sangre. Y murió la tercera parte de los seres vivientes que estaban en el mar, y la tercera parte de las naves que fue destruida. El tercer ángel tocó la trompeta, y cayó del cielo una gran estrella ardiendo como una antorcha, y cayó sobre la tercera parte de los ríos y las fuentes de agua, y el nombre de la estrella es Ajenjo, y la tercera parte de las aguas se convirtió en ajenjo, y muchos hombres murieron a causa de estas aguas, porque se hicieron amargas. El cuarto ángel tocó la trompeta, y fue herida la tercera parte del sol, y la tercera parte de la luna, y la tercera parte de las estrellas, para que se oscureciese la tercera parte de ellos, y no hubiese luz en la tercera parte del día, y asimismo de la noche. Y miré y oí un ángel volar por en medio del cielo, diciendo a gran voz, ay, ay, ay de los que moran en la tierra, a causa de los otros toques de trompeta que están por sonar los 3 ángeles. El quinto ángel tocó la trompeta, y vi una estrella que cayó del cielo en la tierra, y se le dio la llave del pozo del abismo. Y abrió el pozo del abismo, y subió humo del pozo como humo de un gran horno, y se oscureció el sol y el aire por el humo del pozo, y del humo salieron langostas sobre la tierra, y se le dio poder
como tienen poder los escorpiones en la tierra, y se les mandó que no dañasen a la hierba de la tierra, ni a cosa verde alguna, ni a ningún árbol, sino solamente a los hombres que no tuviesen el sello de Dios en sus frentes. Y le fue dado no que los matase, sino que los atormentase 5 meses, y su tormento era como tormento de escorpión, cuando hiera al hombre. Y en aquellos días los hombres buscarán la muerte, pero no la hallarán, y ansiarán morir, pero la muerte huirá de ellos. El aspecto de las langostas era semejante a caballos preparados para la guerra. En las cabezas tenían como coronas de oro, sus caras eran como caras humanas, tenían cabello como cabello de mujer, sus dientes eran como de león, tenían corazas como corazas de hierro, y el ruido de sus alas era como el estruendo de muchos carros, de caballos corriendo a la batalla. Tenían colas como escorpiones y también aguijones, y en sus colas tenían poder para dañar a los hombres durante 5 meses. Y tienen por rey sobre ellos el ángel del abismo, cuyo nombre en hebreo es Abadón y en griego Apolión. Bueno, en este toque de trompeta vemos que se abrió lo que es el pozo del abismo o el infierno, y esto es que la tierra va a ser invadida por demonios que afligen a los hombres con gran dolor. Dice que como va a ser como el piquete de escorpión. Va a ser el dolor que ellos van a afligir. Por 5 meses les van a dar potestad. Dice, el primer ay pasó, y aquí viene aún 2 ayes después de esto. El sexto ángel tocó la trompeta, y oí una voz de entre los 4 cuernos del altar de oro que estaban delante de Dios, diciendo, el sexto ángel que tenía la trompeta desató a los 4 ángeles que estaban atados junto al gran río Éufrates, y fueron desatados los 4 ángeles que estaban preparados para la hora, día, mes y año, a fin de matar la tercera parte de los hombres. Y el número de los ejércitos de los jinetes era 200 millones. Yo oí su número. Así vi en visión los caballos y a sus jinetes, los cuales tenían corazas de fuego, de zafiro y de azufre, y las cabezas de los caballos eran como cabezas de leones, de su boca salían fuego, humo y azufre. Recordemos que esta visión la tuvo Juan, y en ese tiempo no habían lo que son las armas que tenemos ahora, entonces tenemos que estar como medio asimilando qué fue lo que vio Juan, porque al no existir los tanques, las pistolas, todas esas cosas, los drones, etcétera, etcétera, él solo asemejaba cómo puede ver las cosas. Entonces podemos decir que una de esas cosas pueden ser las armas modernas que ahora tenemos. Por estas 3 plagas fueron muertas la tercera parte de los hombres por el fuego, el humo y el azufre que salían de su boca, pues el poder de los caballos estaba en su boca y en sus colas, porque sus colas semejantes a serpientes tenían cabezas y con ellas dañaban. Y los otros hombres que no fueron muertos en estas plagas, ni aun así se arrepintieron de las obras de sus males, de sus manos, ni dejaron de adorar a los demonios y a las imágenes de oro, de plata, de bronce, de piedra y de madera, los cuales no pueden ver, ni oír, ni andar. Y no se arrepintieron de sus homicidios, ni de sus hechicerías, ni de sus fornicaciones, ni de sus hurtos. Entonces podemos ver que aún la gente, viendo todo esto, los toques de trompeta y los sellos, ni aún así se arrepentían. Seguían siempre adorando a los demonios, las imágenes de oro que son las que va a poner el anticristo, el falso profeta del anticristo. Dice que no dejaron de adorarlos y andaban en sus mismos, no cambiaban, no les daba, no, o sea, no, el temor no les llegaba ni con eso, se arrepentían y regresaban a Dios, sino que cada vez se iban haciendo más malos. Estos 4 ángeles que nos reflejan aquí también los podemos ver en Apocalipsis 7, cuando habla de los 144,000 sellados, que dice que después de esto vi a 4 ángeles en pie sobre los 4 ángulos y bla, bla, bla. Y los 4 ángeles a quien se les había dado el poder de hacer daño a la tierra y al mar, diciendo, no hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. Entonces, esos mismos ángeles son los que se reflejan aquí. Entonces, en este tiempo, estos ángeles destruyen un tercio de toda la población. Los estudiosos también se debaten si el ejército que menciona aquí es humano humano literal, o es una caballería demoníaca que se desatará sobre la tierra en los últimos tiempos. Lo cual creo que más bien es un ejército demoníaco, ya que en el quinto sello fue que se abrió el pozo del abismo, que aquí podemos leer que se abrió el pozo del abismo. Entonces, para mí es eso, aunque hay diferentes personas que lo pueden interpretar así.
La séptima trompeta. El séptimo ángel tocó la trompeta y hubo grandes voces en el cielo que decían: los reinos del mundo han venido a ser nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. Y los 24 ancianos que estaban sentados delante de Dios en su trono se postraron sobre sus rostros y adoraron a Dios. Los 24 ancianos son los 12 apóstoles y los 12 hijos de Israel, de Jacob, de las 12 tribus de Israel. Ahí somos los 24. Diciendo: te damos gracias, Señor Dios Todopoderoso, el que eres y el que eras y el que ha de venir, porque has tomado tu gran poder y has reinado. Y se airaron las naciones y tu ira ha venido, y el tiempo de juzgar a los muertos y de dar el galardón a sus siervos los profetas, a los santos y a los que temen tu nombre, a los pequeños y a los grandes, y destruir a los que destruyen la tierra. Y el templo de Dios fue abierto en el cielo, y el arca de su pacto se veía en el templo. Y hubo relámpagos, voces, truenos y un terremoto. Pueden ver que no me detuve mucho en esto porque, así como les decía, así lo que dice, eso es lo que va a acontecer. Y vamos ahora con las 7 copas de ira que se encuentran en Apocalipsis 16. Apocalipsis 16, las copas de ira. Oí una gran voz que decía desde el templo a los 7 ángeles: id y derramad sobre la tierra las 7 copas de la ira de Dios. Fue el primero y derramó su copa sobre la tierra, y vino una úlcera maligna y pestilente sobre los hombres que tenían la marca de la bestia y los que adoraran su imagen. Miren que Dios va a proteger a los que están sellados con Él en el Espíritu, y solo va a afectar esto a los que tengan la marca de la bestia y que adorarán al anticristo. El segundo ángel derramó su copa sobre el mar, y este se convirtió en sangre como de muerto, y murió todo ser vivo que había en el mar. El tercer ángel derramó su copa sobre los ríos y sobre las fuentes de las aguas, y se convirtieron en sangre. Y oí al ángel de las aguas que decía: justo eres tú, oh Señor, el que eres y que eras, el santo, porque has juzgado estas cosas. Por cuanto derramaron la sangre de los santos y de los profetas, también tú les has dado a beber sangre, pues los merecen. También oí a otro que desde el altar decía: ciertamente, Señor Dios Todopoderoso, tus juicios son verdaderos y justos. El cuarto ángel derramó su copa sobre el sol, el cual fue dado a quemar a los hombres con fuego, y los hombres se quemaron con el gran calor y blasfemaron el nombre de Dios, que tiene poder sobre estas plagas, y no se arrepintieron para darle gloria. El quinto ángel derramó su copa sobre el trono de la bestia, y su reino se cubrió de tinieblas, y mordían de dolor sus lenguas, y blasfemaron contra el Dios del cielo por sus dolores y por sus úlceras, y no se arrepintieron de sus obras. O sea que todavía estaba pasando esto, y aún así la gente no se arrepentía. El sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates, y el lugar de éste se secó, para que estuviese preparado el camino de los reyes de Oriente. Y vi salir de la boca del dragón y de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta. Recordemos que el Satanás tiene su trinidad, igual que, porque en todo imita a Dios, y la trinidad es la bestia, el falso profeta y el dragón, que es Satanás. Dice que salió 3 espíritus inmundos a manera de ranas, pues sus espíritus de demonios que hacen señales, y van a los reyes de la tierra de todo el mundo para reunirlos a la batalla de aquel día, el gran día del Dios Todopoderoso. He aquí yo vengo como ladrón. Bienaventurado el que vela y guarda sus ropas, para que no ande desnudo y vean su vergüenza. Y los reunió en el lugar que en hebreo se llama Armagedón. Vemos que esta sexta copa es que prepara el escenario para que suceda la batalla del Armagedón. Por eso, últimamente, no sé si han visto en las noticias que el río Éufrates, que es un río de los más caudalosos de la tierra, se está secando. Ustedes pueden ver en las noticias, que alarma a muchos porque ven esta profecía que dice que el río Éufrates se va a secar para que den paso a los reyes del oriente. Estos son naciones de oriente que se van a unir contra Israel para la guerra del Armagedón. Y lo del espíritu de demonios que son a manera de ranas, es como lo explicó Juan. Lo que entendemos es de que estas personas van a hacer señales engañosas y maravillas para que la gente siga creyendo en ellos. El séptimo ángel derramó su copa por el aire. Si vemos que esta es por el aire, o sea que afectará a todos. Y salió una gran voz del templo del cielo, del trono, diciendo: hecho está. Hecho está es la consumación de la ira de Dios, porque sabemos que este es el último juicio. Entonces Dios, cuando dice hecho está, se consumó
lo que es la ira de Dios. Entonces hubo relámpago y voces, truenos y un gran temblor en la tierra. Un terremoto tan grande, el cual no hubo jamás desde que los hombres han estado sobre la tierra. Y la gran ciudad fue dividida en 3 partes. La gran ciudad es Babilonia. Y las ciudades de las naciones cayeron. Y la gran Babilonia vino en memoria delante de Dios para darle el cáliz del vino del ardor de su ira. Y toda isla huyó, y los montes no fueron hallados, y cayó del cielo sobre los hombres un enorme granizo como de peso de un talento, y los hombres blasfemaron contra Dios por la plaga de granizo, porque su plaga fue sobremanera grande. Vemos que la gente sigue blasfemando y no se arrepiente. Bueno, y ahorita que le leí eso, se los leí rápido porque para que lo podamos terminar y no sea el video tan largo, pero ustedes pueden leerlo en sus Biblias, ya les dije dónde están. Y lo que podemos ver es que este juicio que Dios trae a la tierra es un juicio terrible. Y ahora les pregunto, ¿se quieren quedar a soportar este juicio? La verdad que cualquier persona pensante diría, no quiero quedarme en eso. Y mucha gente puede leer esto y decir, ay no, Dios, ¿por qué es tan malo? Dios, ¿por qué? O sea, Dios lo está haciendo, porque ya está hastiado de la maldad de la gente. Esta es la respuesta a las muchas interrogantes que se hacía la gente de que ¿por qué Dios nunca hace nada? ¿Por qué la gente hace esto? ¿Por qué el mal siempre triunfa? ¿Por qué a los malos les va mejor? O sea, Dios en este momento está toda la ira que almacenó en todo este tiempo en el que hubo tanta depravación, tanta maldad, tanta gente mala, todo eso Dios lo concentró y va a ser desatado en estos 7 años de tribulación, en los cuales Dios va a venir a traer juicio a la tierra, a todos los moradores de la tierra. Pero aún en ese juicio, Dios te da la oportunidad de arrepentirte. Si no te pudiste ir en el arrebatamiento de la iglesia, Dios todavía esos 7 años te va a proteger de todas estas plagas si decides seguir del lado de Él, si decides confesarlo como Él tu Salvador. Si te pones la marca de la bestia y adoras al anticristo, olvídate que estas plagas van directamente a ti. Entonces, no esperemos llegar hasta estos 7 años. Sé que el tiempo está muy, muy cerca y en los próximos videos voy a estar dando un estudio para que podamos ver lo cerca que estamos de este tiempo. Entonces el Señor nos quiere ver bien, nos ha dado su amor, nos ha dado su libertad, pero mucha gente no quiere, le da la espalda a Dios. La Biblia dice que estos días serán como los días de Noé, que en los días de Noé había tanta perversión, la gente estaba tan mal, era tan dañina, tan mala, que Dios llegó a un punto en que se hastió y mandó el juicio, pero salvó a Noé y a su familia, y lo mismo va a ser ahorita. Dios va a salvar y va a tener unas personas que van a estar predicando, que eso lo vamos a ver en otro video, que son los 2 testigos y los 144,000 sellados que van a ser judíos, que van a estar predicando la palabra de Dios en estos 7 años para que la gente se pueda arrepentir. Y Dios, a pesar de lo malo que hemos sido nosotros, de lo malo que es la humanidad, Él sigue dando una segunda oportunidad. Pero ahí es de las personas que queden el querer ir con Él o no. Pero si podemos, como leímos de la visión que tuvo Juan, pasaba el primer juicio, el segundo, y la gente decía que más bien hablaba mal de Dios, se quejaba y no daban pie al arrepentimiento. Entonces podemos ver la dureza que tiene el humano, que va a tener en ese momento, y es igualita a la que tiene ahora, que no busca de Dios. Y algo que me impacta mucho, que la Biblia menciona mucho los tiempos de Noé con los tiempos de ahora, es de que cuando Noé construyó el arca y predicó de que venía un diluvio, que venía juicio, y nadie le creyó, nadie siguieron en sus maldades. Dice en Génesis que Noé se subió al arca 7 días antes de que empezara el juicio y estuvo con la puerta abierta. ¿Y saben cuántas personas se montaron? Nadie. Ninguno. Y casualmente esos 7 días que estuvo el arca abierta también simbolizan esos 7 años
de los cuales Cristo todavía va a tener la puerta abierta para que podamos acceder a Él. Pero hay personas, aún después del arrebatamiento, pero esos 7 años, personas se van a endurecer sus corazones y no van a querer subirse al arca, no van a querer confesar a Dios, sino que van a ir en pos del anticristo. Así que les digo que todavía hay tiempo, todavía está abierta esa puerta de salvación, todavía tenemos acceso, todavía busquemos al Señor cuando aún pueda ser encontrado, dice la Biblia. Y sabemos que tenemos esa gracia inmerecida, ese favor que Dios nos da. A través de Jesucristo encontramos salvación, solo a través de Él. Dice la Biblia que no hay persona, no hay mediador entre Dios y los hombres, solo Jesucristo hombre. Jesús es el que vino a pagar nuestros pecados para que nosotros tuviéramos un acceso directo al Padre. Pero muchas veces le damos la espalda a Jesús y Jesús está ahí todos los días hablándonos, porque Él no quiere que suframos todo esto, lo que va a pasar. Él no quiere que nos vaya mal, Él quiere lo mejor para nosotros. Pero nosotros lastimosamente nos gusta el pecado, nos gusta hacer el libertinaje, nos gusta hacer lo que nosotros queremos hacer, nosotros no queremos que nadie nos ponga riendas, o sea, somos tan apegados al pecado y sabemos que el pecado es contrario a Dios no le agrada el pecado. Entonces busquémosle ahorita que tenemos tiempo, que este sea el momento en el cual podamos reconocer de que el Señor está pronto y de que sin Él no somos nada y que sin Él nos vamos a perder en una eternidad sin Él, cuando Él ha dicho que nos tiene tantas cosas bellas preparadas para nosotros, porque Él todo lo creó para nosotros. Lastimosamente el pecado ha venido a separarnos de Dios, pero cuando el Señor venga por su iglesia, a la iglesia le llama la novia de Cristo. Cuando el Señor venga por su novia a recogernos, Él nos va a entregar todo lo precioso que Él nos ha dicho, todas esas promesas que Dios nos ha dado, nos las va a entregar. Pero las personas que lo rechacen a Él y vayan en pos del pecado, en pos de Satanás, en pos del anticristo y en pos del diablo, lo que trae, lo que ofrece, pues ellos lastimosamente les espera una condenación eterna lejos de Cristo. Y bueno, este es el video de hoy y los espero para que sigamos estudiando más acerca de las profecías bíblicas. Bendiciones.